Ya está, chicos. Como les había mencionado, vamos a comenzar de nuevo. ¿Ya? Este va a ser la primera asesoría de todo el ciclo, así que vamos a hablar sobre genética médica. Como ya sabemos, pues el ADN es tan largo que la verdad si es que no lo empaquetáramos en forma de cromosomas, pues no podría alcanzar dentro de la célula. Así que, ¿cuál es la forma de empaquetamiento que tenemos del ADN? Es a través de las histonas. Las histonas van a ser estas proteínas, ¿sí? De aquí. Si se dan cuenta, hay pequeñas como que forman una especie de cuencas, collar de cuencas, ya. En el centro encontramos a las histonas, ¿no? Las proteínas histonas. Y alrededor de esas histonas tenemos dos vueltas de ADN. Gracias a esta forma que tiene el ADN de empaquetarse, es que puede condensarse de tal forma de que va a entrar en la célula. ¿Sí? A esta formación entre las histonas y dos vueltas de ADN se le conoce como nucleosoma. ¿Sí? Ahí está. Nucleosomas chiquititos, así van a ir empaquetándose. Van a tener ya cada uno sus niveles de empaquetamiento, ¿no? Eso no lo vamos a mencionar, pero al final, pues, después de todos estos paquetes de niveles de empaquetamiento, es que se va a poder formar el cromosoma. ¿Sí? De forma general, la genética va a ser la ciencia que va a estudiar la forma en la cual se va a comportar y se hereda, ¿no? Tanto los genes, tanto los patrones que va a tener, las lesiones, ¿no? Las alteraciones que va a tener los genes. ¿Y qué es el gen? Pues la unidad funcional del ADN, ¿no? Es la unidad del ADN. El gen es todo aquello que nos pueda codificar una proteína. Gen sí o sí tiene que codificar por lo menos una proteína, porque hay genes que pueden codificar muchas más proteínas. Ya lo vamos a ver eso ya, si no me equivoco, es en la tercera asesoría, ¿sí? Y ya bueno, ya saben, ¿no? El cromosoma es la forma en la que se empaqueta el ADN, ¿sí? Tenemos 46 cromosomas, eso ténganlo muy en cuenta. Y 46 cromosomas, 26 pares, no, 23 pares, ¿sí? Y la cromatina va a ser la forma en la cual, la forma descondensada, ¿sí? Vamos a ver más adelante. El tema de la cromatina es importante, ya que vamos a hablar también por ahí del corpúsculo de Barr, los tipos de cromatina, eucromatina, heterocromatina, etcétera, ¿no? Aquí, en el ciclo celular, bueno, ya lo deben conocer porque ustedes vienen justo, como que dice, recién de biología, ¿no? Tenemos todo esto de aquí que vemos alrededor, que es la interfase. Vamos a ver si se puede. Sí, todo esto de aquí que es la interfase, todo esto, y esta es la fase de mitosis, ¿sí? La interfase es todo esta, la más grande, ¿sí? Vamos a dividir a la interfase en tres. La fase G1, no se ve aquí, pero debería ser G1, la fase de síntesis o fase S, y la fase G, ¿no? O G2, perdón. Aparte vamos a encontrar una fase G0, que es una fase en la cual las células simplemente se mantienen, como por decirlo así, en suspensión. O sea, no va a tener ninguna función, no va a producir proteínas, no va a sintetizar ADN, ¿sí? En la fase G1, la célula simplemente va a aumentar de tamaño, aumenta las proteínas que tiene a nivel intracelular, las organelas, moléculas, enzimas, etcétera, ¿sí? La fase de síntesis, aquí sí, eh, lo característico, lo principal aquí es la producción de, la duplicación, perdón, del ADN, ¿sí? A eso se refiere con síntesis, síntesis de una nueva hebra de ADN. Y luego en la fase G2, pues también, ¿no? Es también una fase en la cual se va a producir, aumentar de tamaño la célula, es donde más aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque ya está a punto de dividirse, ¿sí? La siguiente fase que le sigue es la mitosis. Y en la mitosis vamos a ver, ¿no? Cada una de sus partes. Y nuevamente, la cromatina. ¿Para qué pongo aquí la cromatina? Porque yo en la fase de mitosis, ¿sí? En la fase de mitosis, yo voy a ver principalmente a los cromosomas. ¿Sí? Específicamente en una fase conocida como metafase. Ahí escríbanlo, por favor. Metafase es donde yo voy a ver a los cromosomas. Mientras que la cromatina yo la voy a poder ver en toda la interfase. ¿Sí? O sea, toda la interfase vendría a ser G1, síntesis y G2.
Y ya saben que la fase G0 es una fase de suspensión, ¿no? Una fase en la cual la célula no produce proteínas, no produce más organelas, no tiene ninguna función en esa fase. Solamente está ahí. Ahora, con el tema del cromosoma, nosotros tenemos ya sabemos que es la forma en la cual el ADN se va a empaquetar, pero eh, ¿cómo es que yo puedo reconocer a los cromosomas en todas sus formas, ¿no? Por decirlo así. Ya, yo tengo en primer lugar a la cromátida. La cromátida va a ser esta de acá, ¿sí? Solamente tiene dos bracitos, uno corto hacia arriba y uno largo, ¿no? Ya saben que corto se representa con la letra P y largo con la letra Q. ¿Sí? Se los había mencionado, ¿no? Y también conocido como cromosoma simple. ¿Por qué? Porque solamente va a tener un lado, ¿no? Por otro lado, el cromosoma doble vamos a tener ya como que el doble de ADN, ¿sí? Porque tenemos dos copias, una acá y otra acá, ¿verdad? Imagina, aquí está, cromosoma doble. En este caso estamos hablando de dos brazos cortos y dos brazos largos. Ya les había dicho, ¿no? Nuevamente, brazo corto P, brazo largo Q. Y las cromátidas hermanas van a ser estas dos, ¿sí? Estas dos copias, las dos copias eh, del mismo ADN, ¿sí? Las cromátidas hermanas quiero que sepan que son genéticamente iguales, ¿sí? Van a tener la misma información. Por ejemplo, si en esta región de acá yo tengo el gen para color de ojos y es color de ojos verdes, ya le dije, ¿no? En esta región de aquí también voy a tener, ¿no? Color de ojos verdes. Aquí tengo también para la altura, no sé, ponle 1,60, 1,70. Aquí también va a ser 1,60, 1,70. ¿Sí? Tienen la misma información. ¿A diferencia de qué? De los cromosomas homólogos. ¿Sí? Los cromosomas homólogos van a ser uno del padre y uno de la madre. Así que van a tener la misma cantidad de información, la misma estructura, pero no la misma información como tal. Por eso se dice que son morfológicamente iguales, o sea, tienen la misma, ¿sí? Tienen la misma información, perdón, tienen la misma cantidad de información, pero lo que no tienen son los mismos genes. O sea, me explico. Van a tener la misma cantidad de información, pero no la misma información como tal. No sé si se entiende eso. O sea, esta región de aquí va a tener el gen para color de ojos y esto también. Pero la misma cantidad de información, pero no necesariamente es la misma. Porque una viene del padre y otra viene de la madre. ¿Sí? Y bueno, la parte de los cromosomas, ya saben, ¿no? Brazo corto hacia arriba, brazo largo se representa hacia abajo, hacia el centro, el punto en el cual se van a unir las dos cromátidas, ¿sí? ¿Puedes repetir Son un los... ratito lo que dijiste? ¿Por qué eran, o sea, no eran iguales? Porque se cortó un poco. Ah, se entrecorta de nuevo, ¿no? Un poquito. ¿Me, me escuchan ahorita normal? Sí, ahorita normal. Ya, sí, por momentos se va de nuevo el internet. No sé si ahorita se va a ir. Ya, bueno. eh, el tema de los cromosomas hermanas van a ser como que estas dos copias, ¿no? O sea, el cromosoma doble, cuando yo lo divido, se divide en dos cromosomas hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la misma información en ambos lados, ¿sí? O sea, una cromosoma hermana ha sido producida a partir de la otra. O sea, ¿a qué me refiero? En el proceso de duplicación, cuando les mencioné aquí, ¿no? Que en la fase de S, o fase de síntesis, se duplicaba, ¿no? El ADN. Tenía que yo duplicar el ADN durante esta fase y de un cromosoma, de una cromátida, perdón, yo sacaba la otra, ¿no? Tienen la misma información. La misma información porque una fue, digamos, copiada de la otra. ¿Sí? Morfológicamente iguales, genéticamente iguales también. ¿Qué pasa con los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos son morfológicamente iguales, pero genéticamente distintos. ¿Por qué? Porque vienen de distintos padres. Este de aquí puede venir del papá, este de aquí de la mamá. ¿Sí? O sea, en esta región, como les dije, puede tener el gen para ojos verdes y aquí también va a tener el gen pero para ojos, pero de ojos marrones. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Tienen la misma estructura, ¿sí? Pero eh,
la información que van a traer es distinta. Ahora, aquí yo quiero detallar un concepto que creo que me faltó. Apunten esto al costado, ¿sí? Porque no se los puse, no tengo que recuerdo, que es alelo, ¿sí? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ah, ya. ¿Ya? El alelo va a ser todas las formas que puede tomar un gen, ¿sí? Pero no me refiero a, digamos, todos los tipos de genes, no, no, no. O sea, me refiero a todas las formas posibles que puede tomar un mismo gen. O sea, digamos, el gen para ojos, para el color de los ojos. Seguimos con eso, ¿ya? ¿Qué formas puede tomar? Puede tomar gen para ojos verdes, para ojos marrones, para ojos, no sé, pónganle un color ustedes, azules, no sé, negros, oscuros, como quieran, ¿no? Todas esas formas puede tomar un solo gen. O sea, este de aquí, digamos, si aquí está el alelo para ojos marrones, en esta región va a estar el alelo para ojos verdes. ¿Se acuerda? Sí, ¿no? Es la misma, el mismo lugar, la misma posición, ¿sí? Ahora, para la posición de un gen dentro del cromosoma, también existe otro término que vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, ¿ya? Que es el locus. ¿Sí? Locus. O sea, si se dan cuenta, el gen aquí va a estar ocupando el mismo locus que el gen del otro cromosoma, ¿no? Vamos a poner eso. Si se dan cuenta, el locus es el mismo, ¿sí? La posición es la misma, solo que en cromosomas distintos. Este es en el papá y este es en la mamá, ¿no? Si se dan cuenta. El locus es el mismo, pero el alelo es distinto. ¿Se dan cuenta? O sea, el alelo recuerda, ¿no? Cada forma que puede tomar el gen. O sea, en este caso tendríamos el gen para ojos verdes y aquí el gen para ojos marrones, ¿no? El alelo es distinto, pero el locus es el mismo en distintos cromosomas. ¿Sí? Por eso se dice, los cromosomas homólogos son morfológicamente iguales porque tienen la misma estructura, ¿sí? Pero genéticamente distintos, tienen distintos alelos, ¿sí? Pueden tener distintos alelos. Pueden tener los mismos, ¿sí? Puede que se tengan los mismos, pero también tienen la posibilidad de tener distintos alelos, ¿no? Y ya de ahí viene el tema de recesivo, dominante. Recesivo es aquel alelo que no va a ser expresado, ¿no? Un alelo de estos, imagínense, uno va a ser verde y el otro va a ser marrón, ¿sí? ¿Cuál de los dos no va a ser expresado? De repente el verde, y ese vendría a ser el recesivo, ¿sí? Ese es el que yo no voy a ver en la persona, el que la persona no va a desarrollar, ¿no? O sea, la persona, digamos, que desarrolle ojos marrones, ¿ya? ¿Cuál es el alelo recesivo? El de ojos verdes. Y el dominante es el de ojos marrones, ¿sí? Para que el alelo recesivo se exprese, tendría que tener yo dos, o sea, uno de este lado, en el cromosoma del papá, y otro de aquí, en el cromosoma de la mamá, ¿sí? Eso tendría que suceder para que el alelo recesivo se exprese, ¿sí? Entonces, ¿entendió eso? sí, Ya. Vamos a ver. A ver, chicos, un ratito. Quiero ver si se está grabando, porque luego no sé si se está grabando y quién sabe si... Ahí va. Ya. Y bueno, les había mencionado, ¿no? Tenemos dos fases. La fase... ah, teníamos primero la fase, la interfase y después tenemos la fase de mitosis, ¿no? Ahora, lo que les voy a explicar ahorita es la fase de mitosis, pero en células eh, germinales, es decir, perdón, células sexuales, ¿sí? O sea, el ovario, el espermatozoide. Por eso, saben que en ellos la fase de mitosis se le conoce como meiosis. Tenemos dos fases, meiosis uno y la meiosis 2. Y esto ya es parte de... Ahí te les voy a explicar bien, ¿ya? Entonces, en la meiosis uno lo que sucede es, yo ya tengo ya formados los dos cromosomas, ¿no? Los dos cromosomas dobles. Recuerden, ¿por qué cromosoma doble? Porque yo... vamos a buscar la imagen.
Cromosoma doble porque tiene las dos cromátidas juntas, ¿sí? Por eso se llama cromosoma doble. Ya. Para esto yo tengo que tener formados los dos cromosomas dobles. Ya, ahí tengo 1 y 2, ¿no? En la profase simplemente se va a iniciar el proceso en el cual los cromosomas se van a ir organizando, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llaman estos? Son los centrómeros, y los centrómeros van a tratar de irse a los polos. Luego que tenemos acá, ya se ha formado el uso mitótico, ¿verdad? Y es ahí donde se van a ir posicionando los cromosomas uno por uno. ¿Para qué? Para que ya en la siguiente fase, que es la anafase, pues se dividan, ¿no? Primero se va a ir un cromosoma para un lado y el otro cromosoma para el otro. Si se dan cuenta, no se han dividido las dos cromátidas, ¿sí? Los cromosomas siguen enteros, lo que no se ha dividido, lo que en este caso se ha mantenido es el cromosoma, ¿sí? Aquí se ha mantenido el cromosoma. Vamos a ver en la siguiente fase que ya no se ha mantenido, ya solamente vamos a tener las cromátidas. Ya. Y ya en la fase de la última, que es la telofase, ya simplemente las células están terminando de dividir, ¿no? Ya cada cromosoma se ha ido a su polo respectivo y ya las células están comenzando ya a dividir acá. En la siguiente fase, que es la segunda fase de meiosis, igual, yo voy a tener ahora solo 23 cromosomas, pero los 23 cromosomas son dobles, ¿sí? Igual, nuevamente, ¿no? Los centrómeros se van a dirigir a los polos. Una vez estando en los polos, van a formar todo esto que es el uso mitótico, ¿sí? Y ya en la metafase, si se dan cuenta, las dos cromátidas hermanas se están separando. Las cromátidas y las células. Ya vamos a ver más adelante que dependiendo, ¿no? Hay algunas reuniones que se han hecho, consejos en los cuales se ha definido cómo ordenar a los cromosomas, ¿no? En este caso se ha definido ordenar del más grande hasta el más pequeño, separando siempre a los cromosomas sexuales, ¿no? Como dice, es la representación ordenada del cromosoma de un individuo. Vamos a ver que esto no se va a repetir en todos los individuos. Hay algunos en los que se puede incluso alterar. Y bueno, la citogenética, creo que ya habíamos hablado también de eso el día jueves. Va a ser una combinación ¿entre qué? Entre la biología molecular y la genética, la parte de la genética que estudia los cromosomas, ¿sí? O sea, yo voy a utilizar técnicas utilizadas en biología molecular, que más adelante voy a explicarles un poquito de eso, que es la fluorescencia, ¿sí? Hay una técnica utilizada en inmunología que se llama inmunofluorescencia, ¿sí? Así se conoce, inmunofluorescencia. Ya que tiene que ver ya con tema de anticuerpos. No sé si recuerdan, de repente les han hablado de esta proteína de medusa que es fluorescente, ya más o menos así, ¿no? Al menos eso recuerdo que hablaban en biología, en el último seminario. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir la citogenética? La citogenética tiene una pequeña ramita, una pequeña parte de la citogenética es esta, la del bandeo. ¿Sí? Y el bandeo me va a ayudar a mí a poder diferenciar de un cromosoma y otro. ¿Recuerdan esta imagen de acá? ¿Cómo es que yo pude ordenar a los cromosomas? ¿Cómo sé yo que este cromosoma y este cromosoma son el mismo? O sea, que son el par número uno. ¿Cómo sé que estos dos son el par dos? ¿Cómo sé que estos de aquí son el par tres? Entonces, para eso yo tengo que reconocer, hacer algo para poder yo reconocer a un cromosoma, diferenciarlo de otro. ¿Sí? Y eso se denomina bandeo. El principal del que vamos a hablar hoy día es el Q, ¿sí? El bandeo Q. O sea, también aquí para mencionarles, ¿no? Unos cuantos más que existen, pero el que voy a simplemente detallar es el Q. Entonces, tenemos bandeo Q, bandeo G, bandeo R. Ah, no, perdón, el que voy a detallar hoy día es el G, ¿sí? Tenemos el Q, el G, el R, el T y el C.
¿sí? Esos son algunos de los tipos de bandeo. Hay un poco de información para que lo vean. Pero esto de aquí, ¿no? Quiero que vean la representación nada más. El bandeo G, ¿sí? Si se dan cuenta, hay como líneas negras ahí, ¿no? Una, dos, tres. A esas de ahí se les conoce como bandas G. Son bandas oscuras, ¿sí? Se le puede llamar bandas G o bandas oscuras. Esas bandas G, no se vayan a confundir, por favor. ¿Son ricas en qué? Son ricas en adenina y timina, ¿no? En AT. Aquí, adenina, timina, adenina. ¿Sí? Adenina, aquí están ricas en adenina y timina, aquí también adenina y timina, y aquí también adenina y timina. Mientras que las bandas claras, que son estas, son ricas en guanina y citosina. Aquí también, guanina, citosina, citosina. ¿Sí? Aquí está mal. ¿Sí? Esta información de aquí está mal, por favor. Y se le llama bandas G, pues, porque utiliza la técnica de Giemsa, ¿no? Un tipo de coloración, también utilizada en histología en algunos casos. Sí, y ya. Sí, lo van a detallar, creo, en histología todavía, de esta técnica de coloración. Y luego yo tengo el bandaje R o bandas R, que es lo contrario, completamente lo contrario, lo inverso a las bandas G. ¿Sí? Si se dan cuenta. O sea, en este caso yo no voy a tener bandas oscuras en las regiones que sean ricas en adenina y timina, sino en las que son ricas en citosina y guanina. Y luego, bueno, las bandas C van a ser más que todo para yo teñir lo que son los centrómeros. ¿Sí? ¿Recuerdan ese punto en el cual se van a unir ambas cromátidas? Ahí, eso es lo que yo voy a teñir. Y el bandaje Q es parecido al bandaje G, ¿sí? A las bandas G, solo que yo utilizo nuevamente, ¿no? Una técnica de fluorescencia. Hago que en el microscopio yo lo veo y pues, resalta, ¿no? Fuerte. Y ya, ese es un tipo de bandaje G. Y como les dije, el bandaje R, las bandas R son completamente lo contrario a las bandas G. Y aquí yo puedo ver, ¿no? Las bandas C, solamente se tiñen los centrómeros. Aquí hay, aquí también hay. Sí, ahí está. Y bueno, como les había mencionado, ¿no? Se les llama bandas G porque se va a utilizar la técnica de Giemsa y como les había mencionado, en el cromosoma no solo tenemos nosotros a las histonas, sino también tenemos otras proteínas, ¿no? Como es el tema de la topoisomerasa, la helicasa, las SCB, y otras proteínas que van a ayudar a la duplicación del ADN, ¿no? En general, duplicación, replicación, eh, todas esas proteínas también se van a encontrar dentro de los cromosomas. Entonces, si yo quiero ver cuáles son las partes que están, digamos, genéticamente activas, o sea, en este caso, en qué partes yo encuentro, ¿no? Como les dije, a ver, para que me entiendan. Aquí, vamos a ver. ¿Sí? La técnica de Jensen me va a teñir a mí las partes que son ricas en adenina y timina, ¿verdad? Y estas partes son las que más histonas van a tener, ¿sí? Recuerden eso, son las que más histonas van a tener. Por ende, las otras partes es donde se encontraba solamente las otras proteínas, ¿no? Las proteínas no histonas. Entonces, cuando yo utilice la técnica de Giemsa, es la que va a ser captada por las proteínas. O sea, ¿dónde va a quedar proteína? Aquí, en las bandas G. Aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque la técnica de Giemsa sirve para captar proteínas, ¿sí? No sé si me dejo entender con eso. Y bueno, como les había mencionado, las bandas G van a ser ricas en adeniatimina, dan lugar a bandas oscuras. Y por lo contrario, las bandas G negativas van a ser ricas en guanina y citosina y van a dar lugar a bandas claras, ¿no? ¿Y cuál es la técnica que yo utilizo para deshacerme de las otras proteínas no histonas? Pues se utiliza una enzima, ¿sí? Que es la tripsina. La tripsina nosotros también lo tenemos producida en el páncreas, pero conocida como tripsinógeno, ¿sí? De repente, los que han llevado física el ciclo pasado, ¿sí? Les mandaron a hacer un informe, ¿verdad? Ya, ahí uno de los temas era motilidad intestinal. Ya, ahí hablaban de la tripsina, hablaban de todas las enzimas que se producían en el intestino, ¿verdad? A lo largo de todo el intestino. Y principalmente la tripsina se produce en el páncreas.
¿sí? Y bueno, esa es una forma de la citogenética. Hasta ahorita hemos hablado de la citogenética convencional, ¿no? Solamente yo puedo ver al microscopio con un solo color, ¿no? O sea, me refiero a que yo veo solamente a blanco y negro. A eso me refiero con bandas oscuras, bandas claras, ¿no? Hasta ahorita solo he visto blanco y negro. Ahora, ¿qué otros colores puedo ver? Para eso yo utilizo la citogenética molecular. No solamente me va a ayudar a ver en otros colores, sino que también puedo yo ver eh, partes muy, muy, muy específicas del cromosoma, ¿sí? Aquí están las imágenes de algunas de las proteínas que son fluorescentes, ya que gracias a esa fluorescencia que tienen es que yo voy a poder observar una parte, ¿no?, de este cromosoma. La principal técnica aquí es el FISH, o hibridación fluorescente in situ. Con hibridación yo me refiero a que a una parte del ADN yo lo voy a complementar, ¿sí? Vamos a ver. Primero les explico este de aquí para que entiendan el otro. Ya. Sí me escuchan, ¿verdad? No sé que estoy hablando solo. Sí, internet por lo que veo. Ya. Yo tengo aquí la hebra de ADN, ¿sí? La hebra. Entonces, yo lo que necesito primero es dividirla. ¿Cómo la divido? Por calor, ¿sí? Yo, usando calor, puedo hacer que estas dos hebras de ADN se dividan. Aquí ya están divididas, divididas. A eso se le conoce como desnaturalización, ¿sí? También puede ser utilizado ese término para el tema de proteínas. Cuando una proteína llega al estómago, ¿sí? El ácido del estómago hace que esta proteína, pues, de lo que está toda enrollada ahí, pase de, de esa estructura que tiene a solamente una cadenita de aminoácidos. A ese proceso se le conoce como también desnaturalización, ¿sí? En este caso estamos hablando de desnaturalizar el ADN, ¿sí? O sea, dividir esta doble cadena, solo dividirla así, para tener dos cadenas únicas. Luego, ¿qué hago? La hibridación. Yo eh, tengo que tener ya listo, ¿sí?, una porción de ADN complementaria a la cadena que yo quiero estudiar. ¿Complementaria a qué cadena? O sea, justo a la zona donde está el ADN que yo quiero estudiar. ¿Sí? Si yo quiero estudiar de repente el cromosoma X, ¿no? Yo tengo que tener una cadena, esta de aquí, la rojita, tiene que ser complementaria al cromosoma X. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando yo combine esas dos muestras, al final, pues, todo el cromosoma X, ¿sí? Todo el cromosoma X salga fluorescente. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, la hibridación es eso, es complementar, ¿no? Hacer que dos cadenas se unan. Después de que yo he separado con calor la doble cadena, ¿sí? Yo encuentro dos cadenas así, ¿no? Separadas. Entonces, a esta cadena de aquí, yo le tengo que complementar ¿con qué? Con una cadena de aminoácidos que yo ya tengo lista, ¿no? Y ya después, simplemente como esa cadena de ahí tiene una proteína encima que es fluorescente, pues en la microscopía yo lo voy a ver igual así, fluorescente. ¿Sí? ¿Entendió eso? Y es lo que la doctora quería explicarles acá, ¿no? Tenemos aquí la hibridación in situ, el FISH. Tenemos aquí la doble cadena, teníamos que primero desnaturalizarlo, ¿no? Aquí está. Ha dividido esta cadena que yo tenía acá, doble cadena, primero la desnaturalizo con calor, ¿sí? Luego tengo dos cadenas, y a esta cadena de acá yo le tengo que complementar. Aquí. Yo nuevamente, ¿no? La complemento, y justo ese complemento tiene pequeñas porciones que son fluorescentes, ¿sí? Pueden ser proteínas, etcétera, ¿no? Ahí está. Y cuando yo lo veo en microscopio, se va a ver fluorescente. ¿Sí, chicos? Espero que me estén escuchando. Ya. Y estos es algunos tipos de fish que yo puedo encontrar, ¿no? Tenemos sondas centroméricas. Ah, ya. Las sondas van a ser estas de aquí, ¿sí? Recuerden esos complementos de los que le he estado hablando, esos de aquí. Estos de aquí que tienen las proteínas fluorescentes. Estos complementos de aquí son las sondas. Sí, yo puedo tener sondas para todo un cromosoma, sondas para un lugar específico.
¿sí? O sea, yo tengo sondas centroméricas, sondas que solamente me van a teñir, me van a servir para complementar la parte de los centrómeros, sondas de pintado cromosómico, son sondas que me van a teñir todo el cromosoma, ¿sí? Y sondas de secuencia única o locus específico. ¿Recuerdan qué era el locus? El locus era la región específica, ¿no? Donde se encontraba el gen. O sea, yo voy a tener una sonda específica para un gen. Y gracias a eso, a eso es que yo puedo teñir al cromosoma de varios colores, así, ¿no? Como veo yo en el bandeo multicolor. Yo puedo diferenciar muchísimas regiones a la vez, ¿sí? Como es en este caso de acá. Ahora, les he dicho, tenemos solamente dos porciones, ¿no? Dos pares de cromosomas. ¿Qué podríamos ver acá? Tenemos uno, 2, 3. Imagínense que ese es el par 18. Uno, 2, 3, ¿no? Tenemos tres copias. Entonces, eso podría ser patológico. ¿Qué más encontramos aquí? Aquí esto podría ser una inversión. No, perdón, una derivación, ¿sí? ¿Qué me refiero? Que este cromosoma de aquí y este de aquí han hecho intercambio de una de sus porciones, ¿sí? O también puede ser que la célula se encuentre ahorita mismo en mitosis y pues ya ha hecho intercambio de estas dos, ¿no? De estas dos partes, ha hecho el entrecruzamiento, ¿no? Aunque no, pero no puede ser, no creo. ¿Por qué? Porque como que los cromosomas para eso deberían estar ya organizándose a nivel de los polos, ¿no? Y aquí no vemos una organización clara. ¿Y aquí qué pasa? Yo tengo uno 2 acá, ¿sí? Uno 2. Este de aquí puede que sea cromosoma 20, 22, no sé. Póngale un número, el que ustedes quieran. Pero yo tengo acá nuevamente uno 2 3. ¿Y esto qué tipo de bandeo es? Este es el bandeo o las ondas centroméricas, ¿no? En las que solo van a teñir centrómeros. Es por eso que yo solo veo puntitos, ¿sí? Veo un punto acá, y aquí yo veo uno 2 3 puntos. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser todo eso patológico, ¿no? Aquí unos ejemplos más. Tenemos, ¿dónde está el normal? Ya, bueno, calmas. Ya. Los que voy a ver yo de rojo, con este caso como que un poco moradito, van a ser los cromosomas 21, ¿sí? Mientras que los otros, los verdes, esos de aquí, son los cromosomas 13. ¿Qué es lo raro acá? Yo tengo uno 2 3 cromosomas 13, ¿sí? A eso se le conoce como trisomía 13 porque tri es de 3, ¿no? Ya, se repite 3 veces un mismo cromosoma. Tengo 3 copias de este cromosoma, ¿sí? Trisomía 13 o síndrome de Pato, ¿sí? Creo que se escribe Patao. Bueno, se pronuncia Pato, ¿sí? ¿Y qué pasa en la trisomía 21, famoso síndrome de Down? Tengo yo cromosoma 3 aquí, uno y 2, ¿no? En cambio, de los cromosomas 21, yo tengo uno acá, 2 acá y 3 acá, ¿no? Tengo 3 cromosomas 21, conocido como trisomía 21. Y ya los de abajo son ejemplos normales, ¿no? Aquí ejemplo normal, aquí otro ejemplo normal. A ver, chicos, un ratito. ¿Me dan un minuto? Voy por agua, ¿ya? Sí.
Ya. Vamos a ver si está. Tenemos aquí el ADN del paciente, pues un ADN embrionario, y aquí el ADN control, o sea, el ADN normal, ¿no? El que yo voy a tener preparado. Este aquí es el... Disculpe, ¿está hablando? Ya, ahora sí. Disculpen. Sí, Se me ahora había sí lo preguntado si escucho. estaban... Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Ya. Ya. Entonces, como les había mencionado, la hibridación genómica comparada es una técnica también utilizada dentro de la citogenética molecular. ¿Sí? En este caso yo voy a poder comparar que dos hebras de ADN, una, que es este, el control, y otro que va a ser del paciente, el ADN embrionario, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo comparar? Yo voy a tener aquí una tablita, ¿sí? En esta tablita yo tengo ADN, sí, restos de ADN que yo quiero complementar. ¿Y con qué voy a complementar esos restos de ADN? Con estos dos ADNs que yo tengo aquí. ¿Ya? El ADN control siempre se va a pegar, ¿sí?
Es complementario a estas hebras de ADN que están en la tablita. ¿Sí? El ADN embrionario es el que yo debo ver si es complementario o no es complementario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Sumerjo esto en una combinación de estos dos preparados de ADN, ¿sí? Y después yo voy a tener esta tablita de acá. Si el ADN embrionario es normal, ¿sí? Es normal, se va a teñir de color amarillo. Pero si es que no es normal, ahí es donde yo tengo ya las alteraciones. O sea, si es que hay una ganancia, yo voy a ver teñido de verde, ¿sí? Pero si hay pérdida, yo lo voy a ver teñido de rojo, ¿sí? Y tiene sentido, la verdad. Ahorita lo voy a explicar. Hay una forma mucho más sencilla de explicar esto. Aquí está. Tenemos la tablita, aquí está. Y yo tengo el ADN que quiero comparar, ¿no? Recuerden, si es que está todo completamente normal, lo voy a ver teñido de amarillo. Pero si es que está alterado, yo lo voy a ver de rojo o de verde, ¿verdad? El rojo es el control, ¿ya? O sea, lo que yo utilizo para comparar el ADN del paciente. Si es que yo tengo dos copias aquí, ¿no? En cada uno de estos tablitas. Si es que a una copia se le une un ADN control y un ADN del paciente, yo lo voy a ver teñido de color amarillo, ¿no? Es como si es que estos dos se combinaran y formaran amarillo. No sé si en la vida real, pero así es como se ve. ¿Qué pasa si es que yo tengo una deleción? Si se dan cuenta, en una deleción se une uno y dos, ¿no? Dos del verde. Así que yo lo voy a ver teñido de color verde. Pero si en una duplicación, en este caso, yo lo voy a tener teñido ambos de color rojo, ¿no? Qué raro. Es al revés, chicos. Aquí está al revés, aquí también está al revés. ¿Ya? Aquí vamos a... Primero vamos a borrar esto. No es de lesión, no es de lesión acá. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa si es que yo tengo este de aquí, el verde? Recuerden que es el ADN del embrión, ¿no? Ahora, si es que el ADN del embrión está alterado, ¿sí? Yo lo más probable es que tenga primero una deleción. O sea, si es que yo no tengo ADN embrionario, ¿qué se va a pegar? Solamente el ADN control. Y si se pega solo el ADN control, que es de color rojo, es donde yo voy a tener que solamente el ADN control se ha pegado aquí, por ejemplo. ¿Y qué pasa si es que yo tengo ADN embrionario de más? Entonces yo puedo hablar de que hay una duplicación, ¿no? Tengo más ADN embrionario de lo normal. O sea, justo este gen de aquí, ¿sí? Se va a pegar de más. No sé si se entiende eso. Si es que yo tengo, nuevamente, ¿no? El verde es el ADN embrionario y el rojo es el ADN control, ¿no? El que yo utilizo. Si es que el ADN embrionario está alterado, puede estar o duplicado o puede estar, digamos, ausente. Mejor dicho así, ¿ya? Así es como lo puedo explicar. Recuerden que amarillo es normal, ¿sí? Rojo y verde está alterado. Ahora, si es que yo no tengo ADN embrionario, o sea, si está ausente el ADN embrionario de esa, ¿sí? Yo voy a tener una deleción. O sea, solamente se va a unir ¿quién? El ADN control. Aquí está, ADN control de rojo y ADN control. Esto va a resultar en una coloración roja, ¿sí? Pero si yo tengo el ADN duplicado, ¿quién se va a unir más? El ADN embrionario, ¿no? Aquí está, ADN embrionario y ADN embrionario. Esto me va a dar una coloración verde, ¿sí? Es por eso, esta es la duplicación. Lo de verde es la duplicación, así, que se ve de color verde, y lo de rojo es la deleción. Entonces, yo dentro de la hibridación genómica comparada, yo tengo dos tipos, ¿no? Hibridación genómica comparada convencional, que es la que les he explicado aquí, ¿no? Yo utilizo estos dos ADNs, el ADN embrionario y el control para compararlo entre sí, pero no puedo utilizar copias de ADN tan grandes, perdón, tan pequeñas. O sea, aquí solamente voy a utilizar copias de ADN grandes, ¿sí? En cambio, en la N-Arrays, aquí sí, yo puedo comparar porciones de ADN más pequeñas. ¿Sí? Por eso, detecta variaciones de menor número de kilobases. ¿Sí? Las bases son, me refiero a las bases nitrogenadas. ¿Sí? Recuerde que las dos hebras de ADN están formadas por bases nitrogenadas. ¿Ya?
O sea, en sí, la convencional me permite a mí detectar o comparar hebras de ADN grandes, mientras que la N raíz me permite a mí yo comparar hebras de ADN pequeñas, más pequeñas. Y eso es mejor, ¿sí? Ya. En el tema de los tipos de cromosomas, yo voy a tener 4 tipos de cromosomas, ¿sí? Ahí solamente mencionan 3. Son las 3 que mencionaron en su clase. Tengo los cromosomas metacéntricos, que son aquellos que van a tener brazo corto y brazo largo del mismo tamaño. Vamos a ver dónde estoy, ya. Eso es aquí. Sí, tengo cromosomas metacéntricos, tienen brazo largo, brazo corto del mismo tamaño, son del mismo tamaño, casi ni se diferencian. Y lo tengo los cromosomas submetacéntricos. Aquí sí ya hay una diferencia, ¿no? Notable entre ambos brazos del cromosoma. Y los acrocéntricos son aquellos que tienen el centrómero ya muy desplazado hacia un lado y pareciese que no hay brazos cortos. Es más, a cambio de los brazos cortos yo encuentro pequeños, estructuras pequeñas así conocidas como satélite. ¿Ya? Y los otros son los telocéntricos, pero no tenemos nosotros, así que normal. Entonces, para que después todo sombría el locus de... Ah, todavía hay que resolver esto. Ahorita resolvemos esto. ¿Qué tenemos aquí? El heteromorfismo cromosómico. ¿Qué es lo que sucede con algunos cromosomas? Algunos cromosomas pueden variar su forma de individuo a otro individuo, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos los individuos van a tener el cromosoma con la misma forma que lo tiene otra persona. Y eso es completamente normal. No quiere decir que esta persona tenga una cromosomopatía, como veremos más adelante, no. ¿Dónde se puede dar eso? Puede ser en tamaño del brazo Q, o sea, del brazo largo del cromosoma Y, puede darse así. El tamaño de productiva, eso vamos a ver también un poquito más adelante, tranquilos. Lo que yo quiero que sí se lleven, aparte del polimorfismo de los satélites, es esto, los sitios frágiles, ¿sí? Esto de aquí. O sea, claro, tiene que recordar, ¿no? ¿Dónde encontramos nosotros este heteromorfismo cromosómico? Encontramos en el tamaño del brazo largo del cromosoma Y, en el tamaño de la heterocromatina constitutiva, pero lo que yo quiero que se lleven ahorita es esto, en los sitios frágiles, ¿sí? ¿Qué son los sitios frágiles? Son algunas zonas del ADN que tienden, perdón, unas zonas del cromosoma que tienden a fracturarse, por decirlo así, ¿sí? Son zonas que tienden a romperse y son las zonas de mayor inestabilidad genética, ¿sí? O sea, ahí los genes pueden ser alterados fácilmente. El más común es el X frágil, ¿sí? En el cromosoma X, aquí podemos ver, ¿no? Como que hay una pequeña fractura ahí. ¿Y qué sucede? Hay un gen que es el gen FMR1, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, el gen FMR1 que está alterado, ¿sí? Y lo que pasa es que el gen FMR1 produce una proteína. Esa proteína es la FMR1, perdón, FMRP, ¿ya? O sea, el gen es FMR1 y la proteína es FMRP, ¿sí? Y esta proteína es importante, 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 ¿para qué? Para el desarrollo del cerebro, ¿sí? Del sistema nervioso. Así que al estar alterada este gen, está alterada la proteína y no se puede desarrollar bien el sistema nervioso. Esta es la principal forma que se conoce como eh, deficiencia intelectual, pero heredada. ¿Sí? Esto de aquí se puede heredar. Es un tipo de deficiencia intelectual que se puede heredar. ¿Ya? Queda eso. Ahora, dentro de la organización de los cromosomas, les he hablado, ¿no? Hay 3 congresos que se han dado para yo organizar a los cromosomas. El primero fue de Denver, el segundo de Londres y el siguiente de Chicago. Ahí vamos a hablar. Yo tengo aquí a los cromosomas, ¿no? Pero yo los tengo ya ordenados. ¿Qué dijo en el Congreso de Denver? En el Congreso de Denver, mmm, lo que hicieron fue organizar a los cromosomas del más grande hasta el más pequeño, ¿no? Y separar a un lado lo que son cromosoma X y cromosoma Y. En general, los sexuales. Yo tengo aquí el cromosoma 1, que es el más grande, ¿sí? Luego seguido de cromosoma 2, 3, 4, 5, 6. Y si se dan cuenta, mientras yo voy bajando, bueno, mientras yo voy avanzando, sí, los cromosomas se van haciendo más pequeños.
hasta llegar al cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no? El cromosoma X y Y no son los más pequeños, pero son los cromosomas sexuales y se les considera como el par 23. ¿Sí? Luego, ¿qué tengo yo? Tengo la conferencia de Londres. ¿Sí? En la conferencia de Londres, bueno, lo que hicieron fue, ya, no solamente voy a agrupar a los cromosomas del más grande al más pequeño, sino que también tengo que agruparlos en grupos. Ahí fue cuando se pusieron, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo D, grupo C, así. ¿Cuál es el grupo más grande? Y lo que sí suelen preguntar es el grupo C, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas, cuántos pares de cromosomas yo encuentro en el grupo más grande? ¿Y cuál es el grupo más grande? Eso es lo que suelen poner, ¿sí? El grupo más grande es el grupo C. ¿Y cuántos pares de cromosomas yo encuentro? 7, ¿sí? 7 grupos de cromosomas. Eso es lo que suelen preguntar. ¿Y cuáles son las características de cada grupo de cromosomas? O sea, la forma, si son grandes, si son pequeños, si son la posición del centrómero, ¿sí? Y creo que está aquí. Ah, ya. Voy a adelantar esto, ya. Ahorita voy a explicar esto de la nomenclatura, no se preocupen. ¿En qué se basaron para formar los grupos de cromosomas? ¿Sí? Se basaron en la clasificación de Sinch. La clasificación de Sinch a mí me dice, el grupo A está formado por el cromosoma 1 hasta el cromosoma 3. ¿Sí? Estos cromosomas son grandes, son metacéntricos, o sea que el centrómero está justo al centro, ¿sí? Y que este cromosoma va a tener los dos brazos del mismo tamaño. O también puede ser submetacéntricos, ¿no? O sea que puede estar ligeramente desviado hacia un lado, haciendo que un brazo sea un poquito más cortito que el otro, ¿no? Y que se pueda notar. ¿Qué pasa en el grupo B? El grupo B va a estar formado por el cromosoma 4, 5, y esos pueden ser son submetacéntricos, y son menores que el par 2 y parecidos en tamaño, ¿no? Estos dos son parecidos en tamaño. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el grupo C? En el grupo C me dice, yo voy a llevar de cromosoma 6 hasta el cromosoma 12. Y bueno, el X debería entrar aquí, ¿no? Pero se lo mueve a un lado. Pero también se considera el X dentro del grupo C. Ya, son submetacéntricos de tamaño mediano. Así se le dice, ¿ya? El grupo D son cromosomas del 13 al 15, que son acrocéntricos, o sea, que el centrómero está muy desplazado hacia un lado, ya no forma brazos cortos, sino forma satélites. Y la región eh, nuclear, o sea, la región NOR, es de tamaño mediano. Ya, ¿qué me sigue diciendo acá? En el grupo E tenemos cromosomas desde el 16 hasta el 18, son cromosomas cortos, o sea, muy pequeños. De el 16, ¿sí? El cromosoma 16 es metacéntrico y el resto son submetacéntricos, ¿sí? En el grupo F me dice cromosoma va del 19 al 20, son pequeños y metacéntricos. El grupo G me dice solamente va a considerar al 21 y al 22 y también al Y, ¿sí? En caso son acrocéntricos, ¿no? Con satélites y NOR a salvo del cromosoma Y. Aquí yo tengo, ¿no? Ya tengo ya la clasificación completa. Aquí tengo nuevamente, ¿no? Los cromosomas desde el más grande, se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar yo al cromosoma 22, ¿no? Y aparte yo tengo a los cromosomas sexuales. ¿Qué más se ha hecho? Agrupar estos cromosomas en grupitos, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, G, y pues aparte el X, ¿no? El X y el Y. Pero no se quedaron ahí, ¿ya? Hay una última reunión, que es la reunión de Chicago, en la cual se habló de que, está bien, yo ya tengo organizados a los cromosomas, pero yo quiero encontrar a un gen dentro de todo ese grupo de cromosomas. ¿Cómo hago yo para encontrar a un gen? ¿Cómo hago yo para ubicar a un gen dentro de ese grupo de cromosomas? Ya. Entonces ahí es donde apareció la nomenclatura. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? La nomenclatura que me dice, ya, yo tengo que ubicar al cromosoma, ya sé ubicar al cromosoma, ahora tengo que ubicar al gen dentro del cromosoma. ¿Cómo hago yo eso? ¿Ya? O sea, primero, el 7 va a representar al cromosoma, ¿sí? Cromosoma. El Q a mí me representa al brazo. Recuerden, puede ser Q o P, ¿sí? Si hablo de brazo corto, ¿sí?
voy a ponerle P, pero si hablo de brazo largo, le pongo Q, ¿sí? Luego que viene la región, el 3, ¿sí? El 3 es la región. Aquí el número que sigue es la banda. Y después del punto viene la subbanda, ¿sí? ¿Ya? Eso es sencillo. Ya. ¿Y cómo yo hablo de regiones y bandas? Las regiones y bandas van a ir desde la región más proximal hasta la región más distal del centrómero, ¿sí? Mientras yo me voy alejando del centrómero, yo voy a encontrar mayor número de regiones. O sea, aquí está el centrómero, ¿sí? Y la región que está justo por debajo del centrómero es la región 1. La que le sigue es el 2, la que le sigue es el 3 y la última es el 4, ¿no? O sea, mientras más me voy alejando, si se dan cuenta, voy aumentando, ¿no? En regiones. Región 1, región 2, región 3, región 4. Y así. Y luego cuando quiero especificar la banda, pues la banda va a ser, digamos, esta región de aquí. Y es igualito, ¿no? O sea, esta puede ser la banda 1, ahí chiquitita, vamos a... ¿Sí? Esa de aquí puede ser la banda 1, banda 2, banda 3. ¿Sí? Me voy alejando del centrómero y yo voy aumentando las bandas. Banda 1, banda 2, banda 3. Ya. Otro de los temas que hay que hablar es el corpúsculo de Barr. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo información de un cromosoma X, pero ¿qué pasa en las mujeres que son genéticamente XX, ¿no? En sus cromosomas. Ellos tienen doble información de ADN, de cromosoma X. Entonces, uno de ellos tiene que neutralizarse. Uno de ellos sí o sí tiene que inactivarse. Y para eso, pues, se ha estudiado al corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr va a ser esa representación del cromosoma X inactivado, ¿sí? El corpúsculo de Barr, chicos, es cromatina, ¿sí? No es cromosoma, es cromatina, ¿ya? Se puede ver. ¿Y dónde yo veía la cromatina? ¿Recuerdan? En toda la interfase, ¿verdad? En toda la interfase yo veía la cromatina. O sea, esto no lo voy a ver durante la mitosis, lo voy a ver durante la interfase, ¿ya? O sea, yo tenía un individuo que era XX, vamos a ver aquí. ¿Sí? Imagínense, yo tengo un individuo que es XX, ¿sí? Tiene doble información de este cromosoma. Así que uno de ellos tiene que inactivarse. Se inactiva uno y yo voy a obtener un solo corpúsculo de Barr. ¿Qué sucede aquí? Tengo un sujeto con 3 cromosomas X. Yo solamente necesito uno. Entonces, estos dos tienen que inactivarse. Yo tengo aquí un sujeto con 4 cromosomas X. Inactivo 3 y me quedo con 1. ¿Sí? Aquí también tengo un cromosoma. ¿Cómo se llama esto? Ah, ya. Tengo un individuo con un cromosoma X normal y un individuo con una inserción en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma X. Entonces, como yo tengo una inserción en el brazo largo del cromosoma X, este de aquí yo lo voy a inhibir, ¿sí? Y como es una inserción, o sea, el cromosoma es más grande de lo normal, el corpúsculo de Barr va a ser más grande. Por lo contrario, si yo tengo un cromosoma X normal y el otro tiene una deleción, ¿sí? Yo tengo un cromosoma X normal y el otro cromosoma lo tengo con una deleción. Una deleción, o sea, lo he cortado, ¿no? Está más pequeño de lo normal el cromosoma. Entonces el corpúsculo de Barr también va a estar más pequeño de lo normal. Sí, esa es una de las cosas que pueden suceder con el corpúsculo de Barr. ¿Qué me dice la hipótesis de Lyon? ¿Sí? Planteada por Mary Lyon, me dice en primer lugar que el cromosoma sexual es genéticamente inactivo, ¿no? X. Una de las cromatinas va a ser genéticamente inactivos. Y a eso se le conoce como corpúsculo de Barr, ¿no? La que es inactiva. Esta inactivación va a ser de forma aleatoria, ¿sí? La inactivación puede ocurrir tanto con cromosoma paterno como materno, como les digo, es aleatoria, ¿ya? Y la inactivación ocurre en el día 16 del desarrollo, ¿ya? Por ahí dicen día 14, si no me equivoco, en su teoría mencionan el día 14, pero la verdad no le tengan muy en cuenta eso de las fechas. Ya pues, o sea, si es que en el examen les viene el día 14, no se hagan problemas y solamente pongan, pues está bien, pero no, día 14, porque por ahí mencionan, ¿no? Creo que es en el audio, eh,
la profesora menciona, ¿no? Que es en el día 14 en el cual se va a inactivar, ya, pues pueden ponerlo, ¿no? También es en el día 14. En el día 16, también puede ser en el día 16. No es muy específico ese tema de las fechas, ¿ya? Y bueno, la ionización va a ser el proceso a través del cual se va a inactivar este cromosoma X que está de más. Como les dije, yo tengo doble información de cromosoma X, yo voy a tener que inactivar a uno. ¿Cómo es que inactivo a uno? Si se dan cuenta, este es un cromosoma X, este es el otro cromosoma X, ¿ya? ¿Qué sucede? Uno de estos dos cromosomas va a activar a este gen de acá, que es el gen 6, ¿ya? Ese gen de acá. Y pueden ver que hay un montón de genes más. Este de aquí es de la lectura que les dije. ¿Ya? Hay varios genes más que van a apoyar al gen 6 o también lo pueden inhibir. ¿Ya? Pero de forma general, el gen 6 va a producir ARN, ¿sí? Pero este ARN es no codificable, o sea que no va a producir proteína. Normalmente el ADN se producía para que vaya a ¿qué? Al citoplasma. El citoplasma buscaba el ribosoma y dentro del ribosoma ya producía proteínas, ¿verdad? Ya, este ARN no. Este ARN, ¿qué va a hacer? Se va a acumular dentro del cromosoma X que se tiene que inactivar. ¿Ya? Y de esa forma, pues simplemente inhibe su activación. O sea, la inactiva, pues, ¿no? A eso me refiero. O sea, la acumulación de ARN dentro de este cromosoma, ¿sí? X lo va a inactivar. Esa es la forma en la cual actúa el gen 6. Y bueno, estas son las variaciones, ¿no? Que les dije que puede tener el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr puede ser más grande de lo normal o más pequeño de lo normal, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo un isocromosoma de brazo Q, o sea, brazo largo, ¿no? O sea que el brazo largo va a ser más grande de lo normal, ¿no? Tengo dos cromosomas Q aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente yo tengo el cromosoma X, ahí está, tengo un brazo P y un brazo Q. Obviamente el brazo P tiene que ser más corto, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso yo tengo un brazo Q y otro brazo Q. Eso hace que el cromosoma tenga dos brazos largos. Entonces, yo al tener dos brazos largos, el cromosoma es mucho más grande. ¿Sí? Y eso me da un corpúsculo de Barr mucho más grande. ¿Qué sucede en el otro caso? Para que el corpúsculo de Barr sea más grande, puedo tener yo una duplicación. Entonces, ¿sí? Aquí está la duplicación. ¿Qué sucede? Esta vendría a ser las regiones, ¿sí? Tengo A, B, C, D, E, F. ¿Y qué pasó acá? D, E, F, D, E, F. Se ha duplicado esa región, ¿sí? Esas regiones se han duplicado haciendo que la información sea mayor y que el cromosoma X, pues, igual, no, perdón, el corpúsculo de Barr sea más grande, ¿ya? De ahí yo tengo el isocromosoma del brazo P, o sea que el brazo P, igual, ¿no? Yo ya no voy a tener dos brazos Q, yo voy a tener dos brazos P, ¿ya? Y los brazos P son brazos cortos, o sea que este cromosoma en general es más corto, ¿sí? Y de esa forma yo voy a tener un corpúsculo de Barr más pequeño, ¿sí? A eso se le conoce como isocromosoma del brazo P. También puedo tener yo una deleción, que es lo contrario a la duplicación. En vez de aumentar la información, yo disminuyo la información. Lo normal vendría a ser eso, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero en este caso yo no voy a tener eso. Yo voy a tener A, B, C, D, E, F, G. Me faltó el H, I. O sea, este cromosoma ha disminuido su tamaño. ¿Sí? Se acortó el cromosoma, ha disminuido de tamaño y de esa forma, pues el corpúsculo de Barr va a resultar más pequeño. Y también puedo tener el ring, ¿no? Que es el cromosoma en anillo. Este cromosoma en anillo, pues va a tener una deleción a nivel del brazo largo y a nivel del brazo corto. O sea, yo le voy a quitar un poquito de información en ambos brazos, ¿no? De igual forma, el cromosoma vendría a ser un poquito más pequeño. Creo que faltan 20 minutos. Ya. Siguen ahí, ¿no? Vamos a mantener esto. Ahí ya está bien. Chévere. Ahora sí, chicos, un poquito de atención aquí. ¿Ya?
Las cromosomopatías en general van a ser alteraciones que van a estar en el cromosoma, ¿sí? En cualquier cromosoma puede alterar solo uno, puede alterar todos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Las autosomopatías van a ser aquellas alteraciones de los cromosomas que solo me van a afectar a mí, los cromosomas que no sean sexuales, ¿sí? Y las monosomopatías van a afectar sí o sí a los cromosomas sexuales. De esto es lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Dentro de las autosomopatías yo puedo hablar de que me va a afectar al número de cromosomas, ¿sí? Entre ellas tenemos la trisomía, recuerda, ¿no? Trisomía 21, síndrome de Down, les había dicho, ¿no? Tengo yo 3 pares de cromosomas 21, ¿ya? Aquí, en el síndrome de Down, recuerda, ¿no? Cuando vimos el FISH de esto, vimos 3 cromosomas 21. En el síndrome de Edwards vimos 3 cromosomas 18. Y en el síndrome de Pato tenemos 3 cromosomas 13, ¿sí? 3 pares. Perdón, 3 cromosomas de aquí, 3 cromosomas de acá también, ¿ya? O sea, en el caso de las trisomías van a ser autosomopatías que me va a afectar el número de cromosomas, ¿sí? El número. ¿Qué pasa con las deleciones? No me afecta el número, me afecta a un cromosoma nada más. Me afecta a un cromosoma, pero una región chiquita, ¿ya? O sea, el cromosoma puede ser afectado en número como en información. La cantidad de información puede ser afectada. No sé si se me entiende eso. O sea, yo puedo aumentar el número de cromosomas, disminuir el número de cromosomas, o puedo hacer que ese cromosoma tenga más información o menos información, ¿sí? O que la información esté alterada. A eso me refiero, ¿ya? A eso se le conoce como autosomopatías. En ese caso, yo puedo tener autosomopatías numéricas, si me afecta el número de cromosomas, o autosomopatías estructurales, si me afecta la estructura del cromosoma, ¿no? Como en este caso la de lesión, ¿no? Que es en síndrome Creux-Duchat, que es mollido de gato, ¿no? Luego, las cromosomopatías también puede ser afectado el número de cromosomas como la estructura de ese cromosoma. Si se afecta el número de cromosomas, yo puedo tener, ¿no? Síndrome de Turner, trisomía X, síndrome de Klinefelter, el Y adicional. Si se afecta de repente la estructura del cromosoma, yo puedo tener, digamos, cromosomopatías como es el caso del X frágil, ¿sí? No me ha aumentado ni disminuido el número de cromosomas, pero sí la estructura de ese cromosoma se ha visto afectada, ¿sí? El X frágil, por ejemplo, también puedo tener, vamos a ver, tenía otra, que me afecta la estructura. Ah, el ring, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ring. Creo que está por aquí. No, el ring está acá, chicos. Se pasó. ¿Dónde está por aquí el ring? No está, ¿no? Ah, bueno, me faltó esto. Voy a ponerlo más abajito para que poder explicarles a ustedes. Ya. Pero igual me faltó algo aquí. Ah, ya, les explico la nomenclatura, ¿no? Chicos, ¿cómo sería la nomenclatura? Y es justo para eso que quería explicarles esto. Lo siento, me faltó esta parte de la nomenclatura. ¿Ya? Normalmente yo para designar a hombre, mujer, varón, mujer, genéticamente normales, ¿sí? Yo designo, ¿no? ¿Cuántos cromosomas son? 46. Y tengo que especificar después de esos 46 los cromosomas sexuales, porque recuerden, ¿no? Puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Entonces yo tengo 46 cromosomas, coma, X, Y, si es hombre, 46 cromosomas, X, X, si es mujer, ¿ya? Ahora, si es que está alterado, digamos, aquí tengo, ¿no? Una anomalía numérica, ¿recuerdan? Anomalía numérica. O sea, me va a afectar el número de cromosomas. Entonces yo pongo, en el caso del síndrome de Down, ¿recuerdan? En el síndrome de Down yo tenía una trisomía, o sea que el cromosoma 21, ¿sí? Yo no tenía 2 copias, tenía 3 copias, ¿verdad? Entonces, en este cromosoma de aquí yo voy a tener 3 copias, así que yo no voy a tener 46, tengo 47 cromosomas en este caso, ¿sí? Igual, si es hombre, pues yo pongo XY, más 21, ¿sí? Así yo lo represento, coma más 21. En el síndrome de Klinefelter, ¿qué
que era el síndrome Klinefelter, yo tenía una alteración numérica ¿de qué? De los cromosomas sexuales, ¿sí? Alteración numérica de los cromosomas sexuales. Y yo tengo XXY, ¿sí? Yo tengo XXY. Así que, gracias a ese XXY, yo tengo 47 cromosomas, ¿sí? 47, XXY. ¿Se entiende? Y así. Así se sigue con todos, ¿no? En el caso de las anomalías estructurales, yo tengo que ser un poquito más detallado, ¿no? Ya con eso se pueden ir acostumbrando ya. Aquí tengo, ¿no? Síndrome Creutzfeldt de Chat o síndrome llanto de gato, ¿sí? Así se le conoce. Yo tengo el mismo número de cromosomas, pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? La estructura está alterada, ¿sí? Yo tengo 46 cromosomas, si es varón pongo XY, coma, y el síndrome Creutzfeldt-Chat se caracteriza por una lesión, ¿sí? Del cromosoma 5 en su brazo corto, en la región 1, banda 5. Así es como yo tengo que ponerlo, ¿sí? Esto es cuestión de que se vayan acostumbrando a escribir la nomenclatura, ¿sí? Y ahora, existe otro tipo de síndrome de Down. El síndrome de Down ya lo detallaremos la próxima semana cuando hablemos de eso un poquito más. Existen tres formas. ¿Sí? Pues, es una anomalía estructural en este caso. Tengo 46, XX, porque tengo 46 cromosomas y es un individuo mujer, ¿sí? Der, de derivación, del cromosoma 14, ¿sí? Y 21, ¿ya? ¿Dónde va a estar afectado? Va a estar afectado en ambos brazos largos, ¿no? Brazos largos, 10, 10, más 21. Y no es que aquí yo tenga un cromosoma 21 de más, sino que hay información del cromosoma 21 que se está duplicando. ¿Dónde? En el cromosoma 14. Ya eso se le llama derivación. ¿Sí? Y en el caso de las anomalías cromosómicas sexuales, pues ya yo, eh, si es el ring que le digo, en un cromosoma X en anillo, yo voy a poner X, perdón, eso no acá, 46, X, ¿sí? R de ring o anillo X. ¿Sí? O sea, yo especifico que este cromosoma X de acá es un cromosoma X en anillo, ¿sí? Este cromosoma X de aquí va a ser un cromosoma X, pero en anillo. Tengo que especificarlo, ¿sí? ¿Por qué es un cromosoma X en anillo? Porque hay una deleción en ambos brazos, brazo corto y brazo largo, ¿sí? Hay una, eh, hay una deleción en el cromosoma. Aquí faltaría poner del, ¿ya? Pregúntenle eso, sí, a la doctora si es que sería necesario aquí ponerle del, porque yo que sepa, hay una deleción, ¿dónde? En el brazo corto, ¿sí? De cromosoma X en la región 1, banda 3. Y también va a haber una deleción en el brazo largo en la región 2, banda 6. ¿Sí? Ya, vamos a ver, se me está acabando la hora. Vamos a hablar ahorita solo del síndrome de Turner. Ya los demás son para que ustedes vayan revisándolo. Es más un tema de revisar cuáles son las manifestaciones de cada uno de los síndromes. ¿Ya? En el síndrome de Turner, como les dije, ¿no? Es un genoma no van a tener con la edad de la madre, la mayoría de baja, presencia de características sexuales poco desarrolladas, ausencia de caracteres sexuales secundarios, como el tema de crecimiento mamario, son pequeños. Tenemos el cuello alado, tenemos como si fuesen pliegues aquí a cada lado del cuello. El cuello puede ser corto también. Vamos a encontrar una boca conocida como boca de carpa. Esta boca de aquí, no sé si se dan cuenta de la forma que tiene, como si fuese una boca de pescado, ¿sí?
Y la micrognatia que mencionan aquí también es característico del síndrome de Turner. Claro que esta paciente no lo presenta tanto. Esta aquí sí, es una mandíbula pequeña. ¿Sí? Esa es la micrognatia, una mandíbula pequeña. Y lo presenta en el síndrome de Turner. También podemos ver implantación baja del pelo, también una presencia de la oreja, pero descendida, ¿sí? Pabellón auricular descendido, y así. También presenta lo común, clásico de síndrome de Turner, valvulopatías. En este caso tenemos una estenosis aórtica. Solamente conózcanlo así ya, estenosis aórtica, aórtica. Ya más adelante van a saber qué es. Por el tiempo no les puedo explicar, chicos. Queda poco tiempo. Lo otro es la coartación de la aorta, ¿sí? Es cuando la arteria aorta, que es la arteria más grande que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Se adelgaza y pues como es la más grande que tenemos en el cuerpo, supuestamente es la principal, ¿no? Obviamente es la principal. Al estar adelgazada, pues va a haber problemas de circulación, el corazón trabaja de más y luego empiezan todo el tema de las cardiopatías, ¿no? Que son comunes en el síndrome de Turner. Como les digo, la principal es la estenosis aórtica. Y este vendría a ser el cariotipo, ¿no? El cariograma de una persona con síndrome de Turner, ¿no? Una chica con síndrome de Turner. Todo normal, todo normal, todo normal, hasta llegar a los cromosomas sexuales, tengo solamente un cromosoma X. Recuerden, 45,X. ¿Sí? Fracar. ¿Ya? En el árbol genealógico familiar. Lo que quiero que sepan de aquí es una forma para resumir eh, toda la información que yo puedo captar de la familia y para estudiar cómo es que se hereda un gen, ¿sí? Para yo saber, tal cosa es recesivo o tal cosa tiene un comportamiento dominante, tal cosa tiene un comportamiento, eh, de repente ha afectado tanto al padre como a la madre, cosas así, ¿verdad? O sea, yo haciéndole preguntas al paciente, puedo ir armando este árbol genealógico, ¿sí? Árbol genealógico, también conocido como hedograma. Como les digo, va a ser una forma esquemática y forma resumida, yo de tener la información necesaria del paciente para saber si el paciente o algún familiar es propenso a tener una enfermedad, ¿no? O sea, yo con toda la información que voy a captar del paciente voy a saber, ya tú tienes probabilidades de tener o de haber heredado tal gen de tu padre, tienes probabilidades de haber heredado tal cosa de tu madre, cosas así, ¿no? O en este caso, yo puedo ver que está pintado este cuadradito. Normalmente los cuadrados representan a los hombres, ¿no? Eso representa un cuadrado. Un cuadrado representa al hombre, el círculo de la mujer. Aquí está. Este es un resumen de los símbolos que les han dejado en su teoría. Tenemos, ¿no? Un individuo de sexo masculino se representa con el cuadrado. Individuo de sexo femenino se representa con el círculo. Los importantes están casi todos en la primera hoja. La segunda hoja, vamos a ver. La segunda hoja, que si deben individuos. Obvio que tienen que saber, ¿no? Si está resaltado, es un individuo afectado. O sea, puede ser afectado por cualquier enfermedad. De repente tiene síndrome de Down, tiene Creux de Chat o tiene, no sé, eh, tetralogía de Fallot. Ya van a ver qué es eso. Tetralogía de Fallot, cuando vean cardiovascular, ahí van a ver lo que es la tetralogía de Fallot. Y se tacha cuando está ya fallecido, ¿no? En este caso yo tengo un individuo, pues, eh, fetal, o sea, que no llegó a nacer, ¿sí? Y ya ha muerto, ¿no? Pues está tachado porque ha muerto. Aquí también un individuo afectado que está tachado porque está muerto, ¿no? Y así, cuando yo vea que está tachado es porque ha fallecido, ¿sí? Como les dije, la mayoría de lo más importante, lo que tienen que aprenderse sí o sí, están aquí en la primera hoja. ¿Sí? Sí o sí, esto de aquí. Y aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo esta flechita para representar a mi individuo control, o sea, al individuo que yo estoy estudiando. De repente el paciente es este, ¿sí? De repente el paciente es este. Y a este paciente se le conoce como propósito. Esta flechita es el propósito, ¿ya? Y esa flechita va a estar señalando a mi paciente. Entonces, si es que yo de repente quiero estudiar, primero le pregunto, ya, ¿tu mamá tuvo alguna enfermedad? ¿Tu mamá tuvo alguna enfermedad? ¿Tu papá tuvo alguna enfermedad? Y me dice, sí, mi papá tuvo epilepsia. Ya, entonces yo, ¿cómo represento la epilepsia? Con una X. Voy poniendo X, ¿no? Y aquí al costadito voy haciendo su pequeña leyenda.
¿sí? ¿Qué significa la X? Y ¿tu papá tiene algún hermano? Sí, entonces lo pongo con un cuadradito, ¿no? Tiene un hermano, ¿ya? Y su hermano no tuvo epilepsia, así que no le pongo la X. Sus papás tampoco tuvieron epilepsia, tampoco le pongo la X. ¿Quién sí tuvo epilepsia? Aquí yo puedo todavía encontrar otro pariente con epilepsia, ¿sí? Pero es mujer, ¿sí? Igual, yo lo voy a representar con una X, ¿ya? De aquí, de este lado, yo puedo ver, ¿no? Abuelo afectado, la abuela no ha sido afectada. De sus hijos, uno o dos hijos han sido afectados. Uno, como les dije, si está tachado, ha fallecido, ¿sí? Uno de ellos ha fallecido. No sé, pónganle la enfermedad que ustedes quieran. De la mamá, pues la mamá ha sido afectada, pero no ha fallecido. El papá no está afectado. De ellos dos, sus tres hijos, dos de ellos han sido afectados, ¿sí? De los cuales una ha fallecido. ¿Sí? Y así yo puedo ir jugando con los demás heredogramas. ¿Ya? Y eso sería todo, solamente para aprovechar lo que había traído aquí. Ya, y esto. Ya chicos, esta aquí es una diapositiva que yo les he puesto aparte. Sí, esta es de la lectura que les hablé, ¿no? Sobre el corpúsculo de Barr, ¿sí? Esto para que puedan ir repasando, ir escribiendo, ¿no? La interpretación. ¿Cómo es que yo leo este locus de aquí? Tengo en qué posición, ¿no? El locus es la posición del gen. Ya, entonces, ¿cómo yo leo este locus de aquí? Estamos en el brazo largo del cromosoma 21, ¿sí? ¿En qué región? Región 1, que es el primer número que encuentro. Después, la banda. Región 1, banda 1, ¿sí? Subbanda 2. ¿Y luego qué tengo? Yo tengo esto, otro locus. Tengo el brazo largo del cromosoma X, región 1, banda 3. ¿Y qué es esto? Chicos, esta es la región en la cual se va a encontrar el gen 6, ¿sí? O sea, el que inhibía al cromosoma X que estaba de más, a ese, ¿ya? A ese cromosoma. O sea, el gen 6 era el gen el locus inhibidor, ¿no? Del cromosoma X. A eso se le conocía como gen 6. Y aquí hay una preguntita. Dice, sombrea el locus del centro inactivador del cromosoma X. ¿Y cómo encontraría yo el centro inactivador del cromosoma X? Ya les dije, está en el brazo largo del cromosoma X, en la región 1, banda 3. Así, más o menos, si es que yo busco... De repente algunos de ustedes ya lo han encontrado. Vamos a ver, vamos a ver el marcador. ¿Ya? Entonces, yo lo tengo en el brazo largo, o sea, aquí abajo, tiene que estar aquí abajo. ¿En qué región? ¿Recuerdan? Perdón, ¿en qué región? Región 1, o sea, aquí, en la banda 3. Ya encontré la banda 3, de la región 1. Ahí estaría el gen 6. 6, algo así. ¿Ya? Así es como yo busco a un gen dentro de un cromosoma. ¿Ya? Y ahí están los demás locus para que puedan ir practicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería el brazo corto del cromosoma 5, región 2, banda 2, subbanda 3. Aquí tendría otro, brazo largo del cromosoma 12, región 3, banda 2. Y aquí, pues, brazo corto del cromosoma 3, región 2, banda 1, subbanda 1. Perdón, subbanda 3. ¿Ya? Y así. Creo que en la lectura que les mandé vienen más preguntas. Ahí pueden aprovechar para revisarla. Y bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, lo voy a dejar para que puedan, eh, para que lo puedan, ¿cómo se llama esto? Para que puedan escribir, ¿no? En el forms que lo voy a dejar. Sí, les voy a dejar allá el forms y para que puedan ustedes escribir su pregunta. Ya, les voy a ir respondiendo una por una. Como les he dicho, la parte de genética es un poco repaso de la teoría. He intentado ponerles un poquito de información de más. Ya se me acabó el tiempo. Sí, ya está, estoy en controladora.
Como les dije, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el form que les voy a mandar, ¿sí? El post-test. Y bueno, chicos, muchas gracias por haber asistido hoy. Yo sé que hoy día no era la fecha, pero ya la próxima semana sí o sí estaré haciendo la asesoría el día jueves, no, sábado, ¿ya? Muchas gracias, chicos.